Master es una película de Kollywood cine tamil del sur de India de acción y suspenso, protagonizada por Joseph Vijay como JD y Vijay Sethupathi como Bhavani. Comencemos. Empezamos viendo una gran casa en llamas. En un tipo de bodega hay un muchacho adolescente de 17 años asustado. Aquí llegan unos tipos, los cuales fueron los causantes del incendio y acabaron con los padres del joven por temas de poder en el lugar. El joven se llama Bhavani. Es enviado a una correccional. Allí le dan un trato diferente que a los demás, pues lo golpean cada día. Aparte no lo dejan comer bien. Su alivio es golpear una pared. Un día Bhavani escapa, va directo a donde el líder regional, es decir, el mismo tipo que le quitó la vida a sus padres. Bhavani le pide que le dé una semana para trabajar y él le dará 50% de lo que gane. El líder acepta. Bhavani, con otros de sus compañeros de la correccional, roban camiones. Así cada semana entregan 50% de sus ganancias al líder. Como son menores de edad, entran y salen cada cierto tiempo de la correccional. Es así como pasan 17 años. El líder y sus aliados hablan sobre Bhavani, que puede ser peligroso, pues el padre de este iba a ser el líder en la época que le quitaron la vida. Ahora ven a Bhavani como una amenaza, pues ya es adulto. Bhavani llega a hablar con el líder, le dice que ya es suficiente del pago, que lleva 17 años pagando cada semana sus ganancias. El líder es altivo. Bhavani se enoja y advierte que él no sabe lo que es tener gente leal, que su gente está solo por dinero, y lo pone a prueba, ofreciendo dinero a sus matones por su cabeza. Pero al final es Bhavani quien los liquida a golpes, recordando cómo golpeaba la pared de la correccional. Luego vemos a unos chicos que son llevados a la correccional. El funcionario de allí llama la atención al director, pues esos muchachos estuvieron allí hace poco y el objetivo de una correccional es encaminar por el bien a los jóvenes y exige que consigan a un maestro que pueda hacer eso. En Chennai, en la Universidad Saint Jeffrey, se lleva a cabo un evento cultural y se tendrá la visita del ministro. Un par de jóvenes acusados de molestar a una compañera son investigados, pero como el padre de uno de ellos es influyente, pretende enviarlo a Canadá para evitar que sea castigado. Los otros compañeros informan de esto a uno de sus profesores llamado John, o como lo apodan, JD. Este va por los dos jóvenes, y luego de una persecución y forcejear con los hombres que los custodiaban, los logra atrapar. En la visita del ministro al colegio nos damos cuenta que el profesor JD tiene un problema de alcoholismo, por esto se le dificulta llegar a compromisos en el colegio como reuniones. Los alumnos quieren mucho al profesor, por eso siempre están pendientes de él y ayudarlo. En la universidad también vemos a una mujer llamada Charu, quien fue enviada por un mes para evaluar el lugar. Esta siente interés por el profesor JD, porque nota que los alumnos lo quieren mucho y le tienen confianza, por lo que pregunta sobre él. En esos días se llevará a cabo también las elecciones de representante estudiantil. Hay dos candidatos y son un joven un poco problemático llamado Bhargav y una chica. JD decide apoyar la candidatura de la chica. Llega el día del resultado y la ganadora es la chica, solo por una diferencia de 60 votos. La chica le dice al profesor JD que quiere ir a hablar con su compañero, es decir, Bhargav. Le felicita y le dice que pueden trabajar juntos. Al final, ella le ofrece la mano como signo de paz y el chico le corresponde y se siente mejor. Pero Bhargav pertenece a una familia influyente y peligrosa, por lo que siempre está acompañado de hombres que trabajan para su padre, quienes ya le han informado a este de la derrota de su hijo. El señor enfadado ordena a sus hombres armar una pelea en el colegio y así lo hacen. Se arma una trifulca y el profesor JD descubre quiénes son los hombres infiltrados en el colegio, pues Bhargav llama al profesor y le cuenta que fue orden de su padre. Así llega la policía también y calman todo. El director estatal le dice a JD que acepta su oferta, ya que JD dice que se irá de vacaciones. Hablan en el auto y el director estatal habla más del asunto. Dice que acepta que se vaya 3 meses a instruir a los adolescentes. JD no entiende de qué le habla, por lo que el director le muestra un documento firmado por él, donde dice que desea irse a otra ciudad a dar clases en la correccional a los adolescentes allí recluidos.
Este se sorprende pues no recuerda ese documento ni haberlo firmado, por lo que concluyen que lo debió firmar estando ebrio. Aún así, el director estatal le pide que vaya por un tiempo y JD acepta. Se muda de ciudad, llega por primera vez a la correccional y ve niños de varias edades, entre 10 y 17 años. Les dice que son libres de querer aprender o estar afuera desarrollando alguna otra actividad. Luego les dice que hay que celebrar, lo cual muchos no saben qué significa. Este los lleva afuera y empieza a cantar una canción y bailan. La canción es muy bonita, se la recomiendo. La voy a poner de primera en el comentario donde pongo las canciones para que la escuchen. Así pasan los días, pero JD sigue bebiendo alcohol y perdiendo la noción del tiempo. Un día un par de hermanos, uno de 15 y otro de 10, llegan al salón a hablar con JD y pedir ayuda, pero este no reacciona, pues está profundo. Los niños le dejan una nota en el bolsillo del pantalón a JD y se van. Más tarde el profesor se despierta por la campana de salida y se va en una bicicleta, pues su auto fue pinchado. Llega la noche y los niños se esconden para llamar al profesor de un celular de uno de los hombres de Bhavani, pero JD tampoco escucha su celular y los niños no pueden hablar con él. Bhavani ordena llamarlos y van al salón de clases. Bhavani les ofrece arroz. Los niños se ven muy asustados. El niño mayor le dice que deje ir a su hermano pequeño. Nos damos cuenta que los niños están allá porque Bhavani los implanta en las escenas de sus crímenes para que estos sean los que paguen ante la ley. Pero como ve que los niños iban a hablar con el profesor, decide quitarles la vida. Al día siguiente, el cuidador de la correccional va a despertar a JD temprano y dice que pasó algo grave. JD se levanta de mala gana y va al salón. Aquí está la policía y todos los otros alumnos reunidos. Ve a los dos niños colgados en una viga. Esto lo deja en shock y no entiende qué está pasando. La policía le dice que debe presentarse en la estación a declarar. En la estación de policía llega la noche. Aquí aparece Charu. Esta está muy enfadada y le dice a JD que la ha decepcionado, que solo es un borracho, que ella pensó que él podría ayudar a los niños, pero se ha dado cuenta que nada le interesa. Charu le confiesa que ella fue quien hizo la carta y lo hizo firmar para que lo trasladaran ahí, porque pensó que él era el único que podía ayudar a los niños. Luego lo lleva donde está la madre de los niños, muy desconsolada por haberlo perdido todo, pues sus dos hijos era todo lo que ella tenía. JD se siente mal por esto, pide disculpas y es puesto en una celda por sospechoso. Bhavani habla con otro hombre influyente. Este le dice que quiere ser el líder y que lo quiere fuera del camino. Lo amenaza. Bhavani se ríe y, como de costumbre, dice que le da 2 minutos para que le quite la vida, pero con su brazo fuerte elimina a los secuaces y al hombre que lo había amenazado. JD en la celda se da cuenta que tiene algo en el bolsillo. Es la carta de los niños pidiéndole ayuda. Aquí le cuentan que les dan alucinógenos y que ellos solo robaron una bebida en una tienda, pero en la comisaría le agregaron el cargo de asesinato de un hombre del que no saben nada. También dicen que la maestra Charu dijo que él los iba a ayudar. JD se siente muy mal por no haber ayudado a los niños. Aquí más tarde llegan los hombres de Bhavani. Los agentes de policía salen y a solas los secuaces le ofrecen un pasaje en primera clase para que se vuelva a su lugar, o si no, tendrá el mismo final que los niños. Como rompen la carta y se ríen de lo que dice, JD se enfada y se enfrenta a los hombres. Bhavani llama a sus hombres y quien responde es JD. Le dice que se enfrentarán cara a cara. JD es dejado libre y vuelve a la correccional a hacer su trabajo. JD investiga con los trabajadores lo que sucede en el lugar. También sabe que no pueden haber mayores de 18 recluidos y le pide ayuda a uno de los trabajadores para cambiar ese lugar y el señor Tulu acepta. Esa noche en su habitación, JD piensa en la mamá de los niños y tira todas sus botellas de alcohol. Bhavani sigue tejiendo sus planes para ser el líder. JD en la correccional hace entrar a todos los jóvenes al salón junto con otros 3 hombres que trabajan en el lugar. Les pide que armen filas en orden de estatura, pero no aceptan las órdenes. Los trabajadores le dicen que no puede golpearlos innecesariamente,
por lo que JD cierra la reja del salón y empieza a golpear a los 3 hombres con un palo, reclamándoles por nunca poner orden. Los niños al ver esto se forman en filas y dicen sus nombres. JD también va al lugar donde duermen y busca en todos lados los paquetes de sustancias y los quema. De esto le informan a Bhavani. Otro día JD trae a sus alumnos de la universidad a que hagan labor social en la correccional. También llega Charu, uno de los muchachos más mayores, quien es un secuaz de Bhavani llamado Das, se molesta. Los chicos universitarios limpian el lugar y cortan el cabello y barba a los adolescentes. JD se acerca a Das y le pasa una rasuradora. Este se enfada demasiado, pero no le dice nada. Más tarde habla por teléfono con Bhavani. En la noche todos los reclusos están en el comedor. Das con sus compañeros secuaces arman un alboroto y salen huyendo del lugar. JD corre y cierra la puerta de la correccional. Los busca en el bosque y va recordando cómo Das y sus cercanos siempre molestan a los demás de manera agresiva para infundir miedo. Los muchachos empiezan a atacar al maestro, pero vuelven a la correccional. Das amenaza al profesor JD, pero este empieza a investigar con funcionarios del gobierno. Otro día hacen un juego entre ellos. Aquí JD recibe una llamada. La funcionaria a la que le pidió investigar le informa que 6 de los recluidos ya pasan de los 20 años de edad y le confirma que son Das y sus 5 amigos, los revoltosos. JD se une al juego con los jóvenes. Se trata de 2 grupos quienes se sacarán poco a poco de las líneas, y el equipo que quede dentro cuando los otros estén fuera es el que gana. Así gana el equipo de JD. Das se enfada, pero los niños están muy felices, pues los mayores siempre les ganan. Otro día Charu, JD y el señor Tulu llevan a los niños al salón, a excepción de los más grandes, como Das y los amigos. Charu pone una cámara y preguntan a los niños sobre Das y Bhavani. Ellos cuentan todo. Charu se queda con la grabación. Otro día Charu va caminando por una calle con la cámara en su bolso. Unos hombres la ven y la persiguen con cuchillos. Charu le hace una videollamada a JD. Afortunadamente el niño que está con JD conoce a los hombres y la dejan vivir, pero toman el bolso con la cámara, pues sabían que ella llevaría la grabación al magisterio, y Bhavani dio la orden de impedirlo. Bhavani ve la grabación, luego ordena destruirla. El niño que acompaña a JD le muestra la letra tamil Pa, que tienen todos los niños de Bhavani tatuada en la mano. Dice que con eso pueden conseguir cualquier cosa en los lugares, tiendas, farmacias, restaurantes, etc. Esto es como una especie de pago para que los niños sean 100% fieles a él. JD le dice esto a Charu. Ella dice que entonces deben llevar a los niños directo al magisterio, a declarar. Luego JD va y pelea con algunos hombres para que le den la ubicación de Bhavani. Así llega, toma reo a Bhavani y pregunta por él sin saber que es a quien tiene el cuello. Este dice que es él, entonces JD le reclama por hacer mal a los niños y lo amenaza fuertemente y se va. Al día siguiente JD está en la correccional con los niños. Aquí lo llama Bhavani y le dice que eliminará a todos sus alumnos de la universidad y conocidos, y que ya saben dónde está cada uno. JD se asusta y empieza a llamar a cada alumno, maestro y funcionario al que es cercano, para advertirles, pero desafortunadamente algunos son eliminados por los hombres de Bhavani. Entre ellos está Bhargav, quien le estaba enseñando a conducir a su compañera. JD se siente muy devastado. Bhavani vuelve a llamarlo para preguntarle si fue suficiente y le advierte que se haga a un lado, pero JD, muy enfadado, le dice que lo acabará. JD le pide al señor Tulu que cuide a los niños y se va, pero esa noche Das y los otros secuaces aprovechan y suben a los niños más pequeños en un camión. El señor Tulu no puede hacer nada, por lo que llama a JD a informarle y pedirle que vuelva. JD llega a la correccional, le reclama a los adolescentes que quedaron, les cuenta que uno de sus alumnos fue asesinado por Bhavani. Este era Bhargav, quien pasó de ser un estudiante problemático a querer ser mejor, y pregunta qué vida quieren llevar. Así les hace entrar en razón. Por esto le confiesan a dónde Das lleva el camión con los niños. JD se va en su auto con su amiga a perseguir los camiones.
JD pincha varios camiones y logran detener a Das. JD habla con él y le hace entender que Bhavani es invisible ante la ley y que él será su próxima víctima, ya que sabe que luego de llevarle los niños, Das no le servirá más para sus planes. Das llega con el camión donde espera Bhavani y efectivamente los hombres de este lo llevan a otro lugar para eliminarlo. Das se da cuenta que el profesor tenía razón e intenta defenderse. Por otro lado, abren el camión y sale JD con los niños. JD y Bhavani se enfrentan. Bhavani golpea una res que está colgada y JD se da cuenta que este tiene mucha fuerza en su puño derecho. Los niños ven mal al profesor y lo animan con música. Al final, JD acaba con Bhavani, pues se da cuenta que no cambiará y no perdona lo que le hizo a los dos hermanos. Luego llega Das a hablar con JD y este le empieza a contar sus historias mentirosas sacadas de películas, por lo que Das se va molesto. El escándalo de cómo usaban a los niños en la correccional es noticia, por lo que el lugar es cerrado permanentemente por el magisterio. Charu queda conforme, pues envían a los niños a otras instituciones. A la par, como todos han cometido crímenes y Das con sus compañeros son mayores de edad, los recluyen en una prisión normal. Aquí también llevan al maestro JD por los hechos y el asesinato de Bhavani. La película es muy entretenida, es nostálgica, la verdad. Creo que muestra varios problemas sociales que llenan de frustración porque Bhavani también fue una víctima. No sabemos si continuando con sus padres hubiese sido una persona de bien, pero sí que lo marcó de mala manera lo que sucedió y el trato que le dieron en la correccional. Por otro lado, estos niños que vienen de una familia disfuncional o de familias quebradas, pues son presa fácil para este tipo de organizaciones. Y más allá de todo, muestra cómo hay un problema de trata de niños. Esta película es del director Lokesh, el mismo de Haiti, que es muy creativo. La película está acá en YouTube, creo que tiene subtítulos en español y también está en Amazon Prime, pero ahí no tiene subtítulos, solo en inglés, por si la quieren ver. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.